Hola chicos, esta es la segunda parte de la clase de ácido base. Esta vez se enfoca en cada uno de los trastornos y en la relevancia que tienen, las causas, manifestación clínica, pero es muy poco. Y eso, espero que les haya ido bien en la prueba, por lo menos en las preguntas de ácido base, porque lo que se ve en la clase anterior se aplica ahora mismo, muchísimo, más bien deberían estar en la misma prueba las preguntas, pero bueno, ya que, vamos, ya. Partiendo por el trastorno más, el de la mayor cantidad de etiologías, que es la acidosis metabólica. Como bien dice el nombre, acidosis es un trastorno en el que el balance homeostático tiende hacia los ácidos, más no necesariamente acidemia, y es debido a una causa metabólica, es decir, que la causa subyace a una alteración en el bicarbonato. Entonces la alteración primaria, como ya se dijo, va a ser la disminución en el bicarbonato y la compensación fisiológica de esta disminución del bicarbonato va a ser una compensación respiratoria, disminuyendo ¿qué cosa? El dióxido de carbono. Como es una compensación respiratoria, se espera en un día, o más o menos un día, y se calcula con la fórmula de Winters, 1,5 por el bicarbonato más 8. Esto puede o no que se lo pregunten, lo más probable es que sí, así que no sobraría sabérselo bien. 1,5 por el bicarbonato más 8. Y si el valor no está dentro de más menos 2 del valor esperado, se habla de un trastorno sobreagregado, dependiendo de la dirección en la que se mueva. Si ha pasado poco tiempo desde el inicio del trastorno, se espera 0,85 veces de bicarbonato y ya. Pero eso ya es un asterisco. Ahora, la disminución de pH va al final. Esto, como ya bien les dije, es el orden en el que el doctor Arellano recomienda evaluar unos gases venosos. Primero ver la alteración primaria de bicarbonato o dióxido de carbono, luego ver la compensación y al final ver el pH para ver si está compensado el valor de la acidemia o alcalemia. Y eso es porque puede haber una acidosis o una alcalosis metabólica o respiratoria teniendo el pH en 7,4 exacto. Así que no se fijen tanto en el pH, sino más bien en el bicarbonato y en el CO2. ¿Y cuáles son los valores? Ya se los deben saber, 22, 26, 35, 45, respectivamente. Ahora, un detalle de la acidosis metabólica que más ningún otro de los trastornos va a tener es el anion gap. Y es debido al rol que juega el bicarbonato como uno de los dos principales aniones que son responsables del balance electroquímico del suero, contrarrestando al principal catión, que ya deben saber bien, que es el sodio, debería estar en hidrosalino si no me equivoco, y el anion gap hace referencia a que siempre va a haber un pequeño, como una distancia entre la suma entre los dos principales aniones, el cloro y el bicarbonato, y el principal catión, que es el sodio. Y esta distancia pequeña lo que representa son los aniones no medibles, las proteínas, etcétera. No se me ocurre más ningún otro que las proteínas. Y en casos de acidosis metabólica, uno puede distinguir entre dos grupos de causas, por así decirlo, no encontré una mejor forma de explicarlo, y y es debido a que en ciertas causas, que aquí vamos a ver, se eleva el anion gap porque estas causas son ácidos agregados, que son distintos al bicarbonato, que son distintos que son aniones distintos al bicarbonato o el cloro y que son ácidos. Mientras que en la acidosis de anion gap normal, solamente hay caída de bicarbonato más que la... Y como solo hay caída de bicarbonato, se compensa con cloro y al no haber aniones agregados, queda el anion gap normal. El valor normal del anion gap es de 3 a 11. No tengo ni idea, creo que nunca se describe anion gap bajo, pero bueno, verán ustedes luego en otra materia probablemente. Y cuando está sobre 11 se considera como elevado. Ahora bien, para explicar de verdad, una acidosis metabólica con anion gap elevado, o HACMA, por las siglas en inglés, High Anion Gap Metabolic Acidosis, es debido, como ya mencioné, una nueva molécula, y aquí hay una buena mnemónica para aprendérselo,
nuevos ácidos que consumen el HCO3 en su labor como buffer, el principal sistema buffer, y al ser consumidos, entonces aumenta el anion gap porque cae el bicarbonato, pero no aumenta el cloro. Ahora, ¿cuáles son estas causas? Pues ahí hay una mnemónica, hay otra que es mud piles, pero esta es como más precisa y completa en cuanto a la cantidad de causas. Vamos a tener glicoles, que son principalmente, por ejemplo, el antifreeze, el refrigerante automotriz, si no me equivoco, contiene glicoles, el etilenglicol y el propilenglicol. Esa intoxicación causa acidosis metabólica anion gap elevado, así como el oxoprolín, que es un componente de la intoxicación por paracetamol. En la intoxicación por paracetamol puede haber acidosis metabólica por este mismo, la oxoprolina. El L-lactato, por la acidosis láctica que se produce, por ejemplo, en la rhabdomiólisis o en el ejercicio extremo, así como también en el shock, si no me equivoco. Y el D-lactato, que es completamente distinto, es un estereoisómero y se ve, por ejemplo, en el síndrome de intestino corto porque es consecuencia de metabolismo bacteriano. El metanol, principalmente como consecuencia de intoxicación por alcoholes no legales, por así decirlo. Los alcoholes artesanales, cuando no se hacen bien, contienen alcoholes distintos al etanol normal, que ya deberían conocer bien. Y este metanol intoxica debido a que es un ácido que consume el bicarbonato y causa que el paciente entre en acidosis metabólica, entre otros efectos de la intoxicación por metanol. Tenemos la aspirina, el ácido acetilsalicílico es un ácido y la intoxicación incluye una acidosis metabólica, pero también otras cosas que veremos ahora, la falla renal por la adición de ácidos como el amoníaco y la cetoacidosis, diabética o alcohólica, porque en casos, por ejemplo, una intoxicación aguda por alcohol etílico, también hay acidosis metabólica por los cetoácidos causados por el alcohol, pero más frecuentemente hace referencia a la diabetes mellitus, en donde por desregulación del metabolismo de los ácidos grasos debido a la falla de la glucosa, se empiezan a producir cetoácidos a nivel hepático muy significativamente. Mientras tanto, las causas de acidosis normal se subdividen a su vez en dos grupos de causas, aquellos con potasio elevado y aquellos con potasio disminuido. Los de potasio elevado son principalmente darle a un paciente cloro, por ejemplo, claro, elevado o normal. El potasio elevado o normal es darle a un paciente HCl, ácido clorhídrico, en la enfermedad renal crónica y principalmente el hipoaldosteronismo o enfermedades similares al aldosteronismo llamadas pseudo hipoaldosteronismo. Es terrible, hay tipo 1 y tipo 2. Pero principalmente es que el déficit de aldosterona, debido a los efectos a través del receptor de mineralocorticoides que evita, o sea, que disminuye la expresión del ENaC y del ROMK, va a haber una elevación del potasio y al mismo tiempo una acidosis metabólica. Ciertos fármacos como la espironolactona, un antagonista del receptor mineralocorticoide, o los AINES también precipitan una acidosis con anion gap normal hipercalémica. Y la insuficiencia adrenal, nuevamente porque falta aldosterona. Y las causas de bajo potasio son más, o sea, hay una que es muy frecuente y otras que son un poco más difíciles de entender. La diarrea, lo más sencillo de explicar es que cuando se pierde bicarbonato por la diarrea, se hace contratransporte con cloro y así se retiene cloro y se pierde tanto potasio como bicarbonato. Ciertas fístulas intestinales, pancreáticas o biliares que no vienen al caso, ciertas cirugías en las que se extirpa partes del colon y la acidosis tubular renal, que es todo un capítulo y lo explicaré más adelante. Ya, acá está. Causas selectas de acidosis metabólica. Y disculpen la falta de material didáctico e imágenes bonitas, pero es que son simplemente una lista de causas y mecanismos. Y encontrar una imagen satisfactoria de cada una que no estuviera sobrecomplicada, no se me dio. Y ahora todos estamos, supongo, estamos abarrotados de contenido, de pruebas, etc. Ajá. Empezando por la acidosis láctica, que ya deben saber es de anion gap elevado, porque es un ácido nuevo. La acidosis láctica es debido a que en el uso excesivo de la musculatura hay una caída de ATP y del potencial reductor NADH. Esta caída del ATP y del NADH activa una vía alternativa metabólica que es la del lactato de deshidrogenasa para seguir obteniendo combustible para el fuelle metabólico a partir del lactato.
Esto causa que se produzca, a partir del piruvato, esto causa que se produzca exageradamente ácido láctico. Y ahí tenemos las causas: shock, hipoxemia, anemia, ejercicio. Causas en las que cae el ATP, como en el caso de shock, la hipoxemia y la anemia, y que se consume el ATP, como en el ejercicio. La cetoacidosis diabética, en donde la caída de la insulina activa la cetogénesis y esos cuerpos cetónicos son ácidos, son cetoácidos. Y presenta con una triada clínica una triada clínica característica, que es una acidosis metabólica de alto anion gap, hipoglicemia, claro, porque están X, y cetonemia, porque hay cuerpos cetónicos en la sangre. La cetoacidosis alcohólica, por otra parte, es que el OH depleta el potencial oxidativo NAD, nicotina, adenina-dinucleótido, lo que sea. Al depletar el alcohol, el NAD, se activa la cetogénesis para tratar de repletar el NAD al consumir NADH. Los alcoholes tóxicos, ya les mencionaba el metanol, que suele venir incluido en el alcohol metílico, que suele venir incluido en los alcoholes caseros, el moonshine, como le dicen en inglés, presenta con un anion gap muy elevado y con un gap osmolal elevado. Eso es debido a que los alcoholes tóxicos, los metabolitos de los alcoholes tóxicos actúan como osmoles efectivos en el suero y aumentan el gap osmolar con el tejido. O por lo menos esa es la explicación que yo había entendido. Espero sea satisfactoria. Los salicilatos. El ácido acetilsalicílico en concentraciones sobre 40 miligramos por decilitro es extremadamente tóxico. Y la intoxicación por ácido acetilsalicílico o aspirina es clásicamente descrita como un trastorno mixto, en donde primero la reacción a esta sobrecarga de salicilatos va a ser hiperventilarse y por eso va a haber una alcalosis respiratoria, como veremos más adelante, que se pierde dióxido de carbono y por tanto entras en alcalosis. Pero después, el efecto final fisiopatológico del ácido acetilsalicílico en exceso va a ser desacoplar la respiración mitocondrial y se va a empezar a producir solamente calor y no tanto ATP. Esta falta de ATP finalmente lleva a que se produzca una acidosis metabólica, sobre todo a nivel de los túbulos renales, que ya no pueden ejercer su función dependiente de ATP de mantener el pH normal. Y finalmente tienes un trastorno mixto de alcalosis respiratoria con acidosis metabólica. Alcalosis con acidosis. Y puede estar el pH completamente normal, pero tú ves al paciente y está mal. Entonces, el pH de último, ¿ya? La diarrea, que es una importante causa de acidosis metabólica normal, de anion gap normal, con hipocalemia. Nagma hipocalémica. Y es porque, nuevamente, se pierde bicarbonato, se intercambia con cloro y aumenta el cloro. Y también se está perdiendo potasio. ¿Ya? Eso. En casos en que hay una falla renal aguda, se retiene carga ácida debido a que la caída de la tasa de filtrado glomerular previene que se lleve a cabo la amoniogénesis, que ya ustedes deben saber es una de las partes más importantes de la regulación del pH a nivel renal, y por eso se cae en acidosis metabólica porque ya no se están excretando suficientes ácidos. Y ahora esta es la causa un poco más compleja, que es la acidosis tubular renal. Que vamos a tener, hay 4 tipos, voy a explicarles el 1, el 2, el 4 también es importante, pero me faltó ponerlo en la clase, así que queda como tarea para la casa, revisar a quién se parece la 4, al 1 o al 2, ¿es más proximal o es más distal? Y cómo está el potasio en la tipo 4, eso es muy importante. Ahora, X. Lo importante es que ambas son causas hipocalemiantes y dependen de lo que falle. En la acidosis tubular renal tipo 1 o distal, y esto es importante saberse que la 1 es distal y la 2 es proximal, en la acidosis tubular renal distal lo que falla es la amoniogénesis. Y como falla la amoniogénesis, no se está excretando ácidos y entras en acidosis metabólica. La causa más frecuente va a ser una mutación que cause una disfunción en estos transportadores, especialmente la ATPasa electrogénica. Muy importante, esta ATPasa que solo excreta ácidos sin reabsorber nada. Por eso es electrogénica. También fármacos de isquemia tubular que al romper las tight junctions previene que se mantenga este gradiente electroquímico del lumen tubular que permite la excreción de ácidos.
ciertas enfermedades autoinmunes que atacan el túbulo renal y el hipoaldosteronismo. Ahí tienen ATR tipo 4, ya van sospechando. Pero la principal diferencia va a radicar en el potasio. ¿O similaridad? No estoy bien seguro. Creo que hay una gran diferencia en el potasio. Revisen el ATR tipo 4 y me corrigen. La tipo 2 o proximal, importante, la tipo 2 es proximal, lo que falla es el bicarbonato, no se está reabsorbiendo el bicarbonato. Y lo más importante, y su presentación frecuente y prácticamente la única, es que cursa como parte del síndrome de Fanconi, que es un síndrome clínico que se presenta en una gran cantidad de enfermedades y no podemos nombrar todas, pero es importante recordar, por ejemplo, la intoxicación por, bueno, no, la falla en el manejo del cobre, que es la enfermedad de Wilson, ciertas enfermedades como la intolerancia a la fructosa, el mieloma múltiple, el tumor de mieloma múltiple, entre muchas otras causas, tanto congénitas como Wilson o adquiridas como el mieloma. Y finalmente, el síndrome de Fanconi y su acidosis tubular renal tipo 2 característica va a presentar con bicarbonaturia, fosfaturia, aminoaciduria y glucosuria. Entonces, en la orina de una persona con síndrome de Fanconi, ¿qué va a haber? Todo. Sí. Pasando a las últimas tres trastornos, que son francamente mucho más cortos, tenemos la acidosis respiratoria, en la cual el trastorno primario va a ser un aumento en el CO2. ¿Por qué hay un aumento en el CO2? Ya veremos ahora, principalmente una falla ventilatoria. Y finalmente es que este aumento en el CO2 va a causar una compensación donde renal, porque es respiratorio el trastorno. La compensación renal tarda más de 2 días porque el riñón no es francamente un órgano un órgano rápido. Entonces tarda la compensación. Por lo tanto, cuando se presenta de manera aguda la acidosis respiratoria, uno espera poca compensación, es decir, tan solo una molécula de bicarbonato por cada 10 moléculas de CO2 que está aumentada sobre el valor normal. Entonces, si el valor normal de CO2 es de 35-45 y ahorita está en 55, tú esperas que del valor normal de CO2 de 24-25, ahora debe estar en 26. No esperas mucho, mucha compensación. A nivel crónico, mientras tanto, ahí sí se espera que ya el riñón puso a trabajar su maquinaria y se espera 4 veces más compensación. Por cada 10 de dióxido de carbono que aumenta, 4 de bicarbonato deberían estar aumentando. Si está el bicarbonato en 80, debería estar el... Si está el dióxido de carbono en 80, debería estar el bicarbonato en 4 por 4, 16, como en 42 más o menos. No me citen. Ahora, finalmente, si no está dentro de la compensación esperada aguda o crónica, hay un trastorno sobreagregado. Si les hacen una pregunta sobre el balance de... ¿cómo se llama? Sobre el balance, la compensación esperada de acidosis respiratorias, que Dios se apiade de sus almas y no olviden saber si es aguda o crónica porque va a ser distinto, incluso si no se saben los números. ¿Está muy compensado o está poco compensado? O lleva mucho tiempo y está poco compensado, raro, ¿cierto? Porque ya debería tener tiempo para compensarse. Y finalmente la baja de pH es una acidosis, pero recuerden, no es lo principal, es lo último que se ve. Las causas acá las tienen escritas, las agudas, principalmente obstrucciones de la vía aérea porque no sale el bicarbonato, edema pulmonar agudo porque no sucede el intercambio gaseoso efectivamente, depresión del sistema nervioso central, hipoventila porque no está mandando el estímulo nervioso de ventilar y alteraciones neuromusculares porque los músculos son necesarios para ventilar. Resaltar la intoxicación por alcohol o benzodiazepinas que deprimen el sistema nervioso central y la miastenia gravis y el Guillain-Barré, que son enfermedades neuromusculares que frecuentemente cursan con acidosis respiratoria. Las enfermedades crónicas, por otra parte, que cursan con acidosis respiratoria son el EPOC, que frecuentemente, no, que se caracteriza por esa retención de aire que incluye dióxido de carbono. Las enfermedades intersticiales como la fibrosis pulmonar, pero eso ya es otro costal, y las alteraciones neuromusculares crónicas como la esclerosis lateral amiotrófica. No me acuerdo qué puse. O la distrofia muscular de Duchenne. Ya. Algo muy importante acá es que la acidosis respiratoria de manera muy aguda, la hipercapnia muy aguda, es muy, muy mortal. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos una causa aguda de ventilación inefectiva, aumenta el CO2. Este aumento de CO2 es sensado a nivel cerebral por dos quimioceptores que hay en el cerebro que sensan la cantidad de protones y bicarbonato
y bicarbonato y dióxido de carbono en el líquido cefalorraquídeo, y esto lleva a una vasodilatación cerebral, porque el cerebro dice, si no se está ventilando bien, eso quiere decir que hay poco oxígeno en la sangre y necesitamos más sangre para recibir la misma cantidad de oxígeno. Vasodilatemos. Pero eso es malo, porque un aumento repentino de la cantidad de sangre al cerebro, que está en una cantidad no expansible, que es el cráneo, va a hacer que si aumenta la cantidad de algo en un volumen fijo, ¿qué es lo que va a aumentar? La presión, exactamente, y lleva a un síndrome llamado hipertensión endocraniana, que si no lo conocen, deben conocerlo, que es extremadamente mortal. Lleva, por ejemplo, a que salgan pedazos del tronco encefálico hacia abajo del foramen magno y se aprieten contra sí mismos. Y eso es mortal porque en el tronco encefálico está lo que necesitamos para existir, para vivir, latir, respirar, etc. Sin tronco encefálico no hay vida, así que se mueren. Entonces una hipercapnia muy aguda, muy súbita, es muy mortal, ¿ya? La alcalosis respiratoria, por otra parte, es lo contrario y cursa con una disminución de CO2 primaria por estas causas, que se compensa por el riñón al disminuir la reabsorción de bicarbonato o disminuir la excreción de ácidos, ambas, y finalmente lleva a una... Y esta compensación va a ser tardía, en donde si es aguda se espera que cae poco el bicarbonato, digamos que el dióxido de carbono está en 25, debería estar el bicarbonato tan solo como en 20, no bajó mucho, pero si estuviera de nuevo el dióxido de carbono en 25, el bicarbonato ya se puede esperar que debería estar por lo menos en 15, ¿cierto? Más o menos, los valores son como redondeados. Y si no hay trastornos sobreagregados nuevamente. Un aumento de pH es lo último que van a revisar que haya, porque puede ser que esté normal, aunque esté en alcalosis respiratoria. Y acá están las dos formas en las que el riñón compensa la alcalosis respiratoria. Primero, al disminuir la excreción de ácidos a través, por ejemplo, de las células intercaladas alfa o del túbulo contorneado proximal. Pero al final, en la fase crónica, se disminuye más bien la reabsorción de bicarbonato por las células intercaladas beta, y a nivel también de la anhidrasa carbónica en muchos segmentos del túbulo renal, revisen la clase anterior. Y eso es la pequeña diferencia, pero a nivel clínico eso no lo podemos ver, porque la disminución de la excreción de ácidos también refleja un cambio en el bicarbonato, porque es el sistema buffer principal. Ya. Causas de alcalosis respiratoria no son tantas. Tenemos hiperventilación hipóxica, en donde estamos respirando mucho debido a que hay poco aire, oxígeno en el aire, por ejemplo en altura o en anemia. Bueno, principalmente a nivel de la altura, pero también en la anemia puede empezar a hiperventilar porque se le está acabando el oxígeno de la sangre y cree que es porque no hay oxígeno afuera, o alteraciones de la dinámica ventilatoria perfusoria pulmonar. Hiperventilación central, por ejemplo, un psicógeno, un ataque de pánico, hace que respire mucho, y como está respirando mucho, está botando todo su CO2 y eso se está alterando la homeostasis del ácido base. También en un ACV, en donde se altera la ventilación por algún problema que surgió, una isquemia de las áreas que modulan la ventilación, o hipertensión endocraniana, en donde la herniación justamente se pitea o se aprieta la parte responsable de modular la ventilación. Fármacos como los salicilatos, como ya les mencioné, que la aspirina causa primero una alcalosis respiratoria, pero también la cafeína, tiroxina y catecolaminas exógenas, claro está. A nivel pulmonar, un tromboembolismo pulmonar, neumonía, edema pulmonar agudo, asma y, muy importante, la ventilación mecánica, porque si la ventilación mecánica no está bien configurada, se lleva todo el dióxido de carbono y el paciente entra en alcalosis. Y no hay que olvidar la encefalopatía hepática, en donde el amonio proveniente el sistema intestinal que ya no está desintoxicado por el hígado llega al cerebro y puede también afectar la parte necesaria para modular la ventilación. La última causa es la alcalosis metabólica, y quizá lo puse en un orden particular, primero las causas de acidosis y después las causas de alcalosis. Nuevamente, la alteración primaria es a nivel del bicarbonato, como es metabólica, en donde va a estar aumentado, y la compensación esperada es un aumento del CO2, que es la compensación que debe ser rápida, porque es respiratoria. No hay que esperar ningún mecanismo celular de enzimas, nada. Simplemente se respira más y ya. La compensación esperada es 0.7 moléculas de bicarbonato por cada molécula de dióxido de carbono por cada molécula de bicarbonato. Estoy enredando esos dos y en alguna parte de la grabación
Me equivoqué, traten de deducirlo por contexto, disculpen. Y por ejemplo, si el bicarbonato está, dígase, en 28, se espera más o menos un dióxido de carbono de 40, 41. Si no está en ese nivel, hay un trastorno sobreagregado. Y nuevamente al final hay que revisar el pH, que puede estar normal, pero puede estar alterado si no se ha compensado bien, etcétera. O puede estar alterado hacia el otro lado si se sobrecompensa. Y es ahí donde parten los trastornos sobreagregados, etcétera. Las causas que tenemos de alcalosis metabólica parten por una pérdida de ácido gástrico, en la que una vez que se pierde el ácido gástrico, que es lo que debería estar compensando el bicarbonato a ese nivel, el bicarbonato se queda sin qué compensar y de repente hay un exceso de este. Esto puede ser en casos de vómitos excesivos o de una succión gástrica, un lavado gástrico que se extrae todo el ácido. El uso de diuréticos, muy importante, sobre todo las tiazidas y las de asa, porque el espironolactona más bien se asocia al otro trastorno, acidosis metabólica, tipo acidosis tubular renal. Vamos a tener en el uso de diuréticos que al orinar más, que es la función de los diuréticos, se contrae el volumen, hay una disminución del volumen circulante efectivo. Esto activa todos esos mecanismos de compensación de los que ustedes son muy bien versados, la mácula densa, el eje simpático, etc. Y finalmente, a lo que lleva es un aumento de la reabsorción de bicarbonato directamente. Entonces, nunca se les olvide la asociación entre la contracción de volumen y la reabsorción de bicarbonato que lleva a alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque la siguiente causa es exactamente lo mismo, un hiperaldosteronismo. ¿Y cuál es la aldosterona? Los mineralocorticoides, receptor de mineralocorticoides a nivel del túbulo distal, inserción del ENaC, son compensación de la contracción de volumen. Entonces va a haber una contracción de volumen en el hiperaldosteronismo primario o secundario. Este exceso de mineralocorticoides lleva a un aumento de la secreción de protones a través de la ATPase electrogénica en la célula intercalada alfa y por ende un aumento de la reabsorción de bicarbonato. Finalmente, también tenemos la compensación excesiva de una hipercapnia, en donde el organismo ve que tenemos demasiado dióxido de carbono, pero se le pasa la mano en la compensación porque no es perfecto y llega finalmente a un trastorno mixto, en donde tenemos acidosis respiratoria compuesta sobre una alcalosis, y con encima una alcalosis metabólica. Eso. La administración intravenosa, por ejemplo, de bicarbonato o iones orgánicos como citrate, estos aniones, va también a llevar a una alcalosis metabólica, pero no debería ser suficiente, porque el riñón está diseñado, por así decirlo, para excretar la misma cantidad que ingresa y así debería estar el valor neto en cero a la larga y no debería llegar a alcalosis metabólica ese paciente. ¿Por qué entonces llega a alcalosis metabólica? Es a través de un factor de mantención, algo que perpetúe la alteración fisiopatológica. ¿Y cuál es ese factor? Más veces que ninguna, la contracción de volumen nuevamente viene a colación en la contracción de volumen. ¿Por qué? Porque en caso de contracción de volumen se activa por la mácula densa el eje RAS y se simula el mismo mecanismo que los diuréticos y el hiperaldosteronismo. Es ese el factor principal que te va a llevar a una alcalosis metabólica en casi todos los casos. Casi casos. Ahora, la contracción de volumen la deben pensar en el hiperaldosteronismo, pero también en depresión de cloro, como es el caso de los vómitos, o en depresión de potasio, como es el caso de ciertos diuréticos, tiazidas y de asa. Y en los síndromes congestivos, insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, entre otras causas como hipoalbuminemia, ustedes deben pensar en esos síndromes ya a este punto como caracterizados por edema, ¿cierto? En insuficiencia cardíaca, el edema pulmonar, en la cirrosis, en la citis, en el síndrome nefrótico, edema en todas partes. Y la primera pregunta que uno debe hacerse es, si esos síndromes se describen como sobrecarga de volumen, exceso de líquido, claro, tenemos la guata, la panza llena de líquido, tenemos los pulmones llenos de líquido, las piernas llenas de líquido. ¿Por qué estamos hablando de contracción de volumen? Pues es fácil, es que esos son terceros espacios. Ese volumen que salió y ahora está en el peritoneo, entre las hojas de la pleura o en el intersticio de las extremidades inferiores, está ahí, pero en donde no está, en el compartimiento vascular. Por lo tanto, a pesar de que el volumen total del organismo es el mismo, disminuye el volumen efectivo, el volumen circulante efectivo, que es el que sensa una vez más la mácula densa para activar los mecanismos de compensación que llevan finalmente al aumento de la reabsorción de bicarbonato, como
daño colateral y se llega a alcalosis metabólica. Y eso, esas son las 4 alteraciones fisiopatológicas de las que hay que hablar. La clínica de muchas de ellas se sobrelapa entre fatiga, mal aliento en caso de cetoacidosis, depende mucho de la etiología, si es agudo, crónica y compensada, ciertos otros trastornos electrolíticos coexistentes como alteraciones en el potasio que llevan a calambres. Entonces la clínica la omití mucho de esta presentación. Si se las preguntan, están las imágenes que estaban en la presentación de Arellano, que tienen como un hombre dibujado y ciertos síntomas, si es que consideran necesario ustedes estudiarlo. Una vez más, es diferente la forma en la que se preguntó online, si no me equivoco. Espero que les vaya muy bien y que les haya ido bien en la anterior y que si tienen alguna duda, consulta a través de la delegada o del delegado, si no, no estoy seguro, se pueden comunicar. Y eso, muchas gracias. Suerte.